Hola amigos, en esta ocasión traemos un tema bastante interesante como es el Data Warehouse. Como autores de este proyecto tenemos a Santiago Jesús Vallejos Marín y quienes habla Ángel Jesús Martínez Solano. Bueno, para empezar les daremos una pequeña introducción acerca del tema. Desde que se inició la era de la computadora, las organizaciones han usado los datos desde sus sistemas operacionales para atender sus necesidades de información. Algunas proporcionan acceso directo a la información contenida dentro de las aplicaciones operacionales. ¿Qué es un Data Warehouse? Un Data Warehouse es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar información. La ventaja principal de este tipo de sistema se basa en su concepto fundamental, la estructura de la información. Este concepto significa que el almacenamiento de información homogénea y fiable es una estructura basada en la consulta y el tratamiento jerarquizado de la misma y en un entorno diferenciado de los sistemas operacionales. Bueno, como características del Data Warehouse tenemos en primer punto integrado, es decir, por lo que las inconsistencias existen en los diversos sistemas operacionales deben ser eliminadas. La información suele estructurarse también en distintos niveles de detalle para adecuarse a las distintas necesidades de los usuarios. Como segundo, temático, es decir, los datos se organizan por temas para facilitar su acceso y entendimiento por parte de los usuarios finales. Como por ejemplo, todos los datos sobre clientes pueden ser consolidados en una única tabla del Data Warehouse. De esta forma, las peticiones de información sobre clientes serán más fáciles de responder, dado que toda la información se encuentra en un mismo lugar. Como tercero, tiene que ser histórico. En los sistemas operacionales, los datos siempre reflejan el estado de la actividad del negocio en el momento presente. Por el contrario, la información almacenada en el Data Warehouse sirve, entre otras cosas, para realizar análisis de tendencia. Por lo tanto, el Data Warehouse se encarga con los distintos valores que toma una variable en el tiempo para permitir comparaciones. Como cuarto, no volátil. La información es por tanto permanente, significando la actualización del Data Warehouse, la incorporación de los últimos valores que tomaron las distintas variables contenidas en el sistema sin ningún tipo de acción sobre ella. Procesos que conforman un Data Warehouse, los cuales tenemos la extracción, elaboración, explotación y carga. ¿Qué es la extracción? Se dice que no es más que solo la obtención de la información de las distintas fuentes, tanto internas como externas. ¿Qué es la elaboración? Es el filtrado, limpieza, depuración y homogeneización y agrupación de la información. La carga dice que es la organización y actualización de los datos y los metadatos en la base de datos. Y por último tenemos lo que es explotación. Se dice que es la extracción y análisis de la información en los distintos niveles de agrupación. Bueno, ahora les daremos a conocer las ventajas de la utilización del Data Warehouse. En primer punto tenemos el menor coste de toma de decisiones. Quiere decir que se suprime el despilfarro de tiempo que se podría producir al intentar ejecutar consultas de datos largas y complejas como bases de datos que están diseñadas específicamente para transacciones más cortas y sencillas. Como segundo, mayor flexibilidad ante el entorno. El Data Warehouse convierte los datos operacionales en información relacionada y estructurada, que genera el conocimiento necesario para la toma de decisiones. Esto permite establecer una única base del modelo de información de la organización, que puede dar una visión global de la información de base en los conceptos del negocio que tratan los usuarios. Continuando con las ventajas, tenemos lo que es el mejor servicio al cliente. Todo lo que les explicó mi compañero anteriormente implica una importante mejora en la calidad de gestión, aunque también repercute en la relación con el cliente, que es, como sabemos, uno de los pilares básicos en los que descansa cualquier organización ajustada. Por último tenemos lo que es el rediseño de procesos.
Dice que ofrece a los usuarios una capacidad de análisis a la información de su negocio que tiende a ser ilimitada y permite con frecuencia obtener una visión más profunda y clara de los procesos de negocio propiamente dichos, lo que a su vez permite obtener ideas renovadoras para el rediseño de los mismos. Ahora vamos a ver lo que es el análisis de proceso en línea, o LAP. OLAP se puede utilizar de la manera más sencilla. Quiere decir que OLAP es una manera de acceder a tu información utilizando un lenguaje natural. Esto quiere decir que uno puede ingresar al Data Warehouse de una manera sencilla sin necesidad de utilizar un código para accesar a ella. Continuando con el video, yo le pondré lo que es el data mining. Dice que la minería de datos es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explotar grandes bases de datos. De forma general, los datos son la materia prima y bruta. En el momento en que el usuario les atribuye algún significado especial, pasan a convertirse en información. Cuando los especialistas elaboran o encuentran un modelo, haciendo que la interpretación que surge entre la información y ese modelo represente un valor agregado, entonces nos referimos al conocimiento. Ahora vamos a ver los usos del Data Warehouse. Como primer uso, solo pocos usuarios accesan a los datos concurrentes. En contraste a la producción de sistemas que puede manejar a cientos o miles de usuarios concurrentes, el Data Warehouse accesa un limitado conjunto de usuarios en cualquier tiempo determinado. Como segundo punto, los usuarios generan un procesamiento no predecible complejo. Quiere decir que los usuarios del Data Warehouse generan consultas complejas. A veces la respuesta de una consulta conduce a la formulación de otras preguntas más detalladas en un proceso llamado drilling down. El Data Warehouse puede incluir niveles de resúmenes múltiples derivados de un conjunto principal único de los datos detallados para soportar este tipo de uso. En efecto, los usuarios frecuentemente comienzan buscando en los datos resumidos y como de identificación de áreas de interés. Comienzan a accesar al conjunto de datos detallados. Los conjuntos de datos resumidos representan el qué de una situación y los conjuntos de datos detallados permiten a los usuarios construir un cuadro de cómo se ha derivado esta situación. Las consultas de los usuarios acceden a grandes cantidades de datos. Debido a la necesidad de investigar tendencias y evaluar las relaciones entre muchas clases de datos, las consultas al Data Warehouse permiten acceder a volúmenes muy grandes, tanto en el data detallado como resumido. Debido a los requerimientos de datos históricos, los Data Warehouse evolucionan para llegar a un tamaño más grande que sus orígenes operacionales, desde 10 hasta 100.000 veces más grandes. Las consultas de los usuarios no tienen tiempos de respuesta críticos. Las transacciones operacionales necesitan una respuesta inmediata porque un cliente puede estar esperando una respuesta en el Data Warehouse. Por el contrario, tiene un requerimiento de respuesta no crítico porque el resultado frecuentemente se usa en un proceso de análisis y toma de decisiones. Aunque los tiempos de respuesta no son críticos, los usuarios esperan una respuesta dentro del mismo día en que se ha hecho la consulta. Bueno, en conclusión podemos decir que un Data Warehouse es un gran almacén de datos en el que se integran datos procedentes de varias fuentes, datos de los distintos sistemas de transacciones de la empresa o bien datos de fuentes externas que ayudan a la toma de decisiones o business intelligence de una determinada empresa. Un Data Warehouse también es una base de datos usada para generar informes. Los datos son cargados desde los sistemas operacionales para su consulta. Pueden pasar a través de un almacén de datos operacional para operaciones adicionales antes de que sean usados en el Data Warehouse para la generación de informes. Bueno, hemos llegado al final de la exposición y le queremos mostrar
la biografía de dónde hemos sacado toda la información obtenida. Como ahí pueden ver las diferentes páginas web. Y por último, darle las gracias por su fina atención y quedamos despedidos. Quien habló es Ángel Jesús Martínez Solano. Santiago Jesús Vallejos Marín. Gracias.